seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Hacerles una pregunta primero antes de empezar. Y a algunos aquí les gustaría pasar por una prueba difícil. No. Yo creo que eso a nadie nos gusta, ¿verdad? Una cosa muy difícil. Pero cuando verdaderamente nosotros decidimos servir al Señor y nosotros le decimos a Dios, heme aquí, Señor, estoy aquí, quiero hacer tu voluntad, con esos dones que lo que tú quieres hacer a través de mí, ahí empieza la lucha y ahí empiezan a venir las pruebas a nuestra vida. Mientras tenemos una vida pacífica, nada pasa, todo está normal. Vamos, venimos, o escuchamos la palabra, nos vamos y nada pasa. Pero cuando un día le decimos, Señor, yo estoy aquí, quiero ser tu siervo, quiero hacer tu voluntad, empiezan a venir esas pruebas difíciles, que a nadie nos gusta, ¿verdad? Y hace como un año atrás, y estábamos recordando que a Pastora y yo en estos días conversando, un año exacto hace que empezó esta prueba en mi vida, cuando yo le dije al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Una prueba muy difícil. Y sabemos todos que las pruebas no vienen de Dios. Las pruebas vienen del enemigo. Pero Dios las permite. Y las permite con un propósito. Y el propósito es poder cambiar en nosotros lo que tenemos que cambiar. Sacar de nosotros lo que tenemos que sacar. Porque a ninguno nos gusta. Pero en esa prueba, lo dice la palabra, que al terminar la prueba vamos a ser refinados y probados como el oro. El oro es una cosa preciosa, una cosa bien brillante. Cuando terminemos esa prueba, el Señor lo dice en su palabra, que así vamos a estar. Y eso pasó en mi vida hace un año atrás. Yo tuve una situación muy difícil en mi familia y pasé por un tiempo muy difícil. En ese tiempo pasé muchas cosas, pero Dios siempre estuvo ahí. Amén. Le doy gracias al Señor y por eso estoy hoy aquí. Amén. Por esa prueba que pasé y todo este año el Señor ha estado moldeando mi vida, moldeando mi corazón, para que hoy yo pueda con transparencia pararme delante de su iglesia a predicar su palabra. Amén. Porque es una responsabilidad muy grande pararse aquí a predicar la palabra. Y es lo que estamos viendo hoy en día, lo que está pasando en las iglesias. Y por eso yo le pido al Señor todos los días que yo sea bien cuidadosa en escuchar las prédicas, palabras, lo que pueda oír por la radio. Porque no todo el mundo que se para a predicar la palabra ha vivido lo que verdaderamente está predicando. Y es una responsabilidad muy grande. Y vamos a orar. Primeramente también quiero darle gracias al Señor por esta sierva de Dios, que ha sido mi madre espiritual. Amén. Que estuvo conmigo todo ese tiempo de la prueba, apoyándome, orando, que no me dejó ni un momento, porque Dios lo puso en su corazón. Y fue un tiempo difícil, pero quiero agradecer al Señor y que la iglesia lo pueda saber también, que tenemos aquí una gran mujer de Dios. Amén. Una mujer de Dios que te puede levantar en momentos difíciles. Y Dios está levantando siervos en esta iglesia. Amén. Lo profetizo y lo declaro en el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a darle primeramente gracias al Señor por encomendar este servicio a través del Espíritu Santo, a través de mí. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te glorificamos y te damos gloria, honra y adoración, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú permites las pruebas en nuestra vida, Señor, para que nosotros podamos ser, Señor, moldeados, Señor, a tu imagen y semejanza, como tú quieres, Señor. Gracias. Gracias por la fortaleza que nos das en medio de las pruebas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Y ahora yo te pido, Espíritu Santo, que lo mismo que tú hiciste conmigo en este año, Señor,
tú lo puedas hacer con mis hermanos, Señor. Que ellos puedan recibir de tu palabra como mismo yo lo pude recibir. Y ahora puedo estar aquí delante de tu presencia con transparencia, Señor, delante de ti, predicando tu palabra, Señor, porque lo he podido vivir en mi vida. Gracias, Señor. Gracias yo te doy. Te alabo y te bendigo. Y te invito, Espíritu Santo, a que tú estés aquí en medio nuestro, en nuestros corazones, hablándonos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como bien les dije, en ese tiempo yo estaba leyendo el libro de los profetas, pero fue una inquietud muy grande que vino a mí y el Espíritu Santo me mostraba, empieza a leer los evangelios. Y yo dije, Señor, pero si cuántas veces yo he leído los evangelios, esto ya para mí no es nuevo. Pero me decía, empieza a leer los evangelios y cuidadosamente, muy despacio. Y puedo decirle que llevo un año leyendo los evangelios y todavía no los he terminado. Y he podido descubrir tantas cosas en los evangelios que muchas veces antes yo había leído, pero no había tenido la revelación del Espíritu Santo. Amén. Y en este año el Señor me habló mucho por medio de los evangelios. Y quería compartir con ustedes un pasaje parecido al que el pastor leyó en Mateo, pero quiero leerlo en Lucas. En Lucas 5. Puse aquí del 33 al 39, pero voy a empezar mejor en el 29, porque aquí nos va a dar la idea de cómo Jesús llegó a esta conversación con los fariseos. Porque el título del mensaje le titulé Un discípulo de Jesús. Y dice aquí el Señor en su palabra, en Lucas 5, del 29 al 39 dice. Dice aquí el Señor en su palabra. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondió Jesús y le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ellos le dijeron, los discípulos, de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Entonces Jesús le dijo, ¿acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. También les dijo una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y nadie después de beber vino añejo desea vino nuevo, porque dice que el añejo es mejor. Esta palabra tiene una gran sabiduría. Y cuando empecé a escudriñar esta palabra y empecé a ver, aquí tenemos los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos. ¿Y qué significa la palabra discípulo? Discípulo es aquella persona que recibe enseñanzas de su maestro. Es decir, estaban las personas que eran discípulos de los fariseos y estaban los discípulos de Jesús, los que Jesús había escogido. Pero ¿quiénes eran estos fariseos? Los fariseos representaban al sistema religioso de aquel tiempo. Era un sistema muy fuerte. Ellos tenían la ley de Moisés y los profetas. Es decir, ellos tenían la palabra de Dios.
Todos estos fariseos tenían la palabra de Dios, porque ellos llevaban la ley de Moisés. Pero ¿qué pasa? Yo empecé a buscar en la palabra y ahí el Señor, como le dije, estuve mucho tiempo en los evangelios y estoy todavía en los evangelios, descubriendo la vida de los fariseos y cómo fue la vida de los discípulos de Jesús. Y el Señor me fue confrontando con esta palabra y muy fuerte. Y yo era una farisea. Por eso es que yo estoy aquí hoy predicando esta palabra. Porque el Señor hizo muchas cosas en mi vida y muchos cambios en mi vida. Gloria a Dios. Los fariseos dice que ayunaban, oraban, no dejaban ni un sábado de ir a la sinagoga, leían la palabra, pero no había cambios en ellos. Y nosotros hacemos eso también. Leemos la palabra, oramos, venimos a la iglesia todos los domingos y no hay cambio en nosotros. Si no hay cambio en nosotros, estamos siendo unos fariseos. Porque ellos conocían la palabra, ellos conocían todo en la palabra, pero ellos no hacían lo que la palabra decía. Traían todos sus diezmos, incluso las primicias, porque esto lo decía la ley. Ellos eran bien estrictos en eso, porque ellos lo aprendieron y todavía lo hacen, en dar los diezmos y dar las ofrendas al Señor. Pero ¿cómo venían ellos a buscar de Dios? ¿Cómo venían ellos a la iglesia? Yo te hago una pregunta hoy. ¿Para qué tú vienes a la iglesia? ¿Como yo venía? ¿A cumplir con Dios? ¿O tú vienes a querer recibir algo nuevo? A cambiar, a ser diferente. ¿A eso vienes a la iglesia? Tú traes tus diezmos y tus ofrendas y eres bien fiel en eso, como yo lo fui por muchos años, incluso desde que estaba en Cuba, era muy fiel con los diezmos y las ofrendas, pero mi corazón no estaba limpio delante de Dios. Había muchas cosas en mi corazón que había que cambiar. Y yo venía y dejaba mi ofrenda y dejaba mis diezmos, pero quizás dejaba un problema en mi casa. O quizás tenía un problema en mi trabajo. O quizás tenía un problema con un vecino. Pero yo venía y traía mi ofrenda y mis diezmos a la iglesia. Pero mi corazón no estaba limpio delante de Dios. O quizás yo le había dado una contesta mal a una persona. O quizás tenía falta de perdón con una persona en ese momento por algo que me había hecho y estaba dolida. Pero yo traía así mis ofrendas a la iglesia y las ponía delante de Dios. Y mi corazón estaba sucio delante de Dios. Yo estaba siendo una farisea. Y el Señor me confrontó mucho con todo esto. Ellos vivían por las reglas y ponían cargas pesadas a los demás, pero ellos no lo hacían. Ellos no lo hacían. Y nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces vivimos por las reglas, porque la palabra de Dios dice eso y yo vivo por las reglas. Y quiero que todo el que esté alrededor mío haga eso. Y quiero, porque yo lo digo y la palabra de Dios lo dice y esa persona lo tiene que hacer. Eso es fariseo. Y yo lo viví. Y aquí lo podemos ver en Lucas. Lucas 11. Buscar uno, porque estaría todo el día aquí buscando versículos sobre los fariseos. Pero le busqué algunos para podernos identificar, como mismo el Señor me identificó a mí. Lucas 11, 37 al 39. Dice Jesús: cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él, y Jesús entró y se sentó a la mesa. Cuando el fariseo vio esto, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer.
según el ritual judío. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de maldad. Qué palabra más fuerte, muy fuerte. Ellos se asombraron que Jesús entró a la casa y no se lavó las manos, porque el ritual judío lo decía. La palabra de Dios dice esto y yo digo, yo lo voy a hacer. Sí, claro, yo lo tengo que hacer, porque la palabra de Dios lo dice, pero tiene que estar mi corazón limpio para poderlo hacer como el Señor quiere. Pero ellos se lavaban las manos, hacían todo como era el ritual judío, pero verdaderamente no estaban llevando la vida que Dios quería, y sus corazones estaban llenos de maldad y de robo. También les busqué algunos pasajes, porque de verdad que el Señor me confrontó mucho con todo esto, porque yo hacía lo mismo. Muchas cosas yo decía, en la palabra lo dice y yo no lo puedo hacer. Y tú, incluso ahí está mi hija y sabe que está aquí, que si estoy hablando esto es transparencia delante de Dios, porque yo muchas veces se lo imponía en mi casa a ellos. La palabra de Dios dice esto y esto hay que hacerlo y esto es así. Y muchas veces ella misma me confrontó: mamá, te estás comportando como una religiosa, como una farisea. Y yo no lo entendía. Hasta que tuve que pasar por una prueba bien difícil y el Señor empezó a moldear mi corazón. Amén. Y es lo que yo quiero y siento en mi corazón que hoy tú lo puedas hacer también. Amén. Dice que los fariseos tomaban los primeros asientos en las sinagogas. Llegaban para ser los primeros, con sus vestiduras largas, con todo por fuera bien lindo, todo bien decoroso. Eran algo, en la sociedad todo el mundo los miraba bien, porque imagínense cómo estaban por fuera. Pero por dentro estaban sucios, llenos de maldad y llenos de hipocresía. En el mismo Lucas 11, 43 y 44, dice el Señor: ay de vosotros fariseos, porque amáis los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. Ay de vosotros, porque sois como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlos. Fuerte, muy fuerte. Y el Señor me confrontó. Cuando yo empecé a leer esta palabra y dije, ¿y qué yo soy? ¿Un sepulcro? Porque el sepulcro es esa bóveda que vemos en nuestros países, muy pintada, muy linda, con flores puestas, pero adentro está todo lo sucio, toda la pudrición, todos los huesos, la peste. Y mira cómo el Señor le decía ahí a ellos: sepulcros blanqueados. Y así mismo a veces el Señor nos dice a nosotros. Porque los fariseos probaban a Jesús. Ellos lo probaban. Pero Jesús, cuando ellos lo probaban, Jesús conocía su corazón y le decía lo que había dentro de ellos. Y tú y yo podemos probar a Jesús. Y lo hacemos constantemente. Constantemente estamos probando nosotros a Jesús. Constantemente, pero Él conoce nuestro corazón y nos dice: cuidado, porque yo sí sé lo que hay dentro de tu corazón. Porque dice la palabra que según lo que nosotros hablemos, así está nuestro corazón. Ya usted se puede dar cuenta cuando usted hable qué es lo que hay en su corazón, porque la palabra lo dice, la palabra no miente. Si usted se aira, si usted no las contesta, si usted habla en palabras que no tiene que hablar, según como dice la palabra, ¿cómo está su corazón? Así está su corazón, como está mi corazón y como el Señor está trabajando todavía. Lleva 1 año trabajando en esto, en mí, y todavía está trabajando en esto. Amén. Todavía. Ellos buscaban el honor de los hombres, se preocupaban de lo que el pueblo dijera de ellos. Buscamos nosotros
el honor de los hombres o buscamos nosotros alabar y agradar a Dios? Amén. Esto es fuerte también, porque muchas veces decimos, porque yo pude hacer esto, yo pude hacer lo otro, yo tengo una carrera, o yo tengo un buen trabajo, o yo en mi trabajo todo lo puedo hacer bien, y nos alabamos nosotros mismos y no nos damos cuenta que el honor, la gloria es para Dios, porque Él es quien nos lo da todo. Pero tenemos que reconocer que muchas veces lo hablamos y no nos damos cuenta y lo hablamos. Sí lo decimos, porque yo muchas veces, y a veces le pido al Señor que no caiga más en esto, que yo no caiga más siendo una farisea. Ellos eran sacerdotes instituidos por la ley de Moisés, pero no eran sacerdotes de sus hogares. Y esto es para ti, hombre, que estás aquí hoy. Ellos eran sacerdotes instruidos en la ley de Moisés, ellos llevaban el holocausto, la expiación de los pecados, todas las cosas que conocemos del Antiguo Testamento. Ellos lo hacían, pero sus vidas, ¿cómo estaban? Y ahí el Señor lo dice. ¿Cómo estás tú, hombre, que estás aquí hoy delante de Dios? ¿Estás tú siendo transparente delante de Dios? ¿Estás tú llevando la vida que Dios quiere? ¿Estás tú leyendo la palabra y orando como un fariseo? ¿O estás buscando el rostro de Dios como el sacerdote de tu casa? Para escuchar la voz de Dios, para poder guiar tu familia. Esto es para ti, hombre, hoy. Amén. Dice que ellos eran hipócritas. El Señor muchas veces los reprendía y le decía, fariseos hipócritas. Y quizás tú te preguntas, yo no soy hipócrita. A mí no me gusta la hipocresía. Yo también decía así. Yo no puedo ser hipócrita. A mí la hipocresía no me gusta. Pero verdaderamente sí lo somos. Sí lo somos porque en nuestro corazón guardamos cosas que vienen de nuestro pasado, en nuestra manera de vivir antigua. En nuestro corazón tenemos falta de pecado muchas veces, o odio, o rencor, o envidia. Muchas cosas en nuestro corazón que sí las hay. Pero como decía David, Señor, examina mi corazón. Amén. Y creo que eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que decir cada día. Señor, examina mi corazón. Porque yo no puedo decir, Señor, yo no soy hipócrita. Y verdaderamente en nuestro corazón sí hay todas estas cosas. Sí las hay, hermano. Amén. Sí las hay y cada día tenemos que pedirle al Señor que nos libre de todas estas cosas. Amén. Cada día. En Lucas 12:1 dice así: en estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se habían reunido tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Y el Señor hoy te dice a ti: guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Qué cosa significa levadura en la Biblia? Levadura Pecado. en la Biblia es pecado. La levadura, gracias mi hermana, gloria a Dios. La levadura en la Biblia es pecado. Y vemos como desde el Antiguo Testamento Dios instituyó las fiestas y los panes sin levadura. Porque cuando tú le echas la levadura al pan, el pan crece, ¿verdad? Y era una fiesta para expiación de los pecados. Para que el pueblo pudiera confesar sus pecados. Para que el pueblo pudiera ir delante de la presencia de Dios. Y hoy Dios te dice a ti eso. Amén. Que vayamos delante de su presencia cada día y le digamos al Señor: examina nuestro corazón, Gloria a ti. quita todo lo que no te agrade, quita toda hipocresía de mí, porque la hipocresía es mentira.
Es algo que estamos diciendo por fuera que nosotros somos, pero por dentro no lo somos. Amén. Gloria a Dios. Y creo que nadie podemos decir, yo no soy hipócrita, o yo no quiero vivir en hipocresía. Sí, mi hermano, sí lo hacemos. Sí lo hacemos, pero tenemos un Dios todopoderoso, Amén. un Dios que escudriña nuestro corazón y que sabe lo que hay en nuestro corazón. A Él no lo podemos probar, porque Él sí nos conoce. Gloria a Dios. En el versículo de Lucas 5, el que leímos, vamos atrás a Lucas 5. En el versículo 36, ahí el Señor nos muestra una parábola. Y el Señor hablaba mucho por parábolas, para que pudiéramos entender el reino de Dios. Porque el reino de Dios tiene misterios y cosas grandes, Amén. pero tiene que ser revelado a través de su Espíritu Santo que está en nosotros. Dice el versículo 36, disculpa. También le dijo una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Quizás hemos leído esta parábola muchas veces, pero no ha sido entendida. Pero hoy el Espíritu Santo quiere revelarla a tu vida, Amén. como me la reveló a mí. Gloria a ti, Señor. ¿Qué significa el vestido viejo? Si, como vemos en nuestros países, muchas veces teníamos poquita ropa y cuando algo se rompía lo tratábamos de surcir, hacerle un remiendito para poder seguir, porque no, aquí no lo vemos, pero realmente eso en nuestros países sí pasaba. Y el Señor te está diciendo ahí que ese vestido viejo representa a los fariseos. Ese vestido viejo representa al sistema religioso. Pero te está diciendo también que tenemos un vestido nuevo. Amén. Y ese vestido nuevo lo viene a dar Jesús. Gloria a ti. Porque Jesús viene a dar cosas nuevas. Amén. ¿Y qué pasa? Que si a ese vestido nuevo que Jesús viene a darte, tú le sigues poniendo esos parches viejos que vienen de la religiosidad y vienen de los fariseos, ese vestido nuevo se rompe y no puede armonizar lo viejo con lo nuevo. ¿Por qué era que Jesús y los fariseos no podían armonizar? Porque Jesús venía a traer algo nuevo, algo fresco. Amén. Algo que nos viene a traer a nuestras vidas cada día. Gloria a ti, Pero Señor. nosotros queremos vivir con lo mismo del pasado y con las mismas cosas del pasado. Y no queremos recibir lo nuevo. Pero hoy Jesús te dice que Él viene a hacer cambio. Cambio a nuestras vidas. Porque Jesús es cambio. Los fariseos es algo viejo, que sigue viejo. Pero Jesús quiere cambiar tu vida y mi vida. Amén. Y es lo que ha hecho conmigo en todo este año. También vemos en el versículo 37 que dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramarán, y los odres se perderán. Jesús quiere poner un vino nuevo en un odre nuevo. Amén. Como el pastor explicó, el odre, ellos cogían las pieles de las cabras en ese tiempo, las curtían. Cuando estaban curtidas, hacían como en forma de una botella, las cosían por los lados, dejaban un orificio arriba para poder poner el vino. Pero ¿qué pasa? Si ese odre, esa piel se ponía vieja, endurecida, que no tenía elasticidad, cuando tú echabas el odre nuevo, Vino. se vertía y se botaba todo ese odre. Vino. Todo ese vino, disculpa. Y eso es lo que Jesús está diciendo ahí. Amén. Yo vengo a traer un vino nuevo para ti, Amén. a ponerlo en un odre nuevo, Gloria a porque ti, ese Señor. viejo tiene que ser rechazado, tiene que ser quitado y echar ese vino nuevo. Y es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Amén. Pero
no podemos resistirnos a eso, porque si nos resistimos, seguimos igual. Amén. Y hay un pasaje muy importante que el Señor me tocó en este tiempo, y lo había leído muchas veces, y está en Lucas 10. En Lucas 10, el 25. Voy a leerle algunos versículos así porque no tuviera todo el día aquí para poder todo lo que el Señor me ha mostrado en esta palabra. Amén. Dice que y aquí cierto intérprete de la ley, es decir, uno de los fariseos, se levantó y para poner a prueba a Jesús, todo el tiempo ellos estaban probando a Jesús, le dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mira lo que Jesús le contestó. ¿Qué está escrito en la ley? Fíjate, Jesús no le dijo lo que él tenía que hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Porque Jesús sabía que él sabía la ley, pero no estaba haciendo lo que la ley decía. A mí esto me confrontó grandemente, pero grandemente. Y le respondió él, fíjate, el fariseo le respondió a Jesús no le dijo nada. Jesús solo le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Y el fariseo le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no le dijo eso, él fue que lo dijo, porque él lo sabía, y nosotros hacemos lo mismo. Nosotros nos conocemos la palabra y la decimos, sí, como yo la decía mucho tiempo, pero no la estaba llevando. Amén. No lo estaba haciendo en mi corazón. Y Jesús lo conoció y se lo dijo. Pero aparte de todo eso, mira lo que él le dice después. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Fíjate que Jesús se lo dijo. Dice, pero queriendo él justificarse, porque todavía él quería justificarse. Y así mismo hacemos nosotros. Pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús: ¿y quién es el prójimo? Fíjate, para probar a Jesús, seguía probando a Jesús. Esa palabra a mí verdaderamente me confrontó muy fuerte. Y ahí es donde el Señor le empieza a explicar la parábola del buen samaritano. ¿Quién de nosotros no sabemos aquí la palabra del buen samaritano? Todos la repetimos, todos la sabemos. Jesús se la dijo a él en ese momento, que pasó un hombre que fue asaltado, lo golpearon, lo dejaron en el piso. Pasó uno de ellos, los fariseos, por el lado, ni lo miró y siguió. Pasó un levita, lo miró y siguió. Pero pasó un buen samaritano, lo recogió, le curó sus heridas. Pero aparte de eso, que lo curó, lo llevó a un mesón y allí le pagó al mesonero para que lo cuidara. ¿Hacemos esto nosotros? El Señor me confrontó mucho, no lo hacemos. Porque nos da, sobre todo nos da sacar para dar a otros. Porque tenemos esa mentalidad que si sacamos, nos vamos a quedar sin nada. Pero él sacó lo que tenía en el bolsillo y se lo dio. Y Jesús al final de esta parábola, lo puede leer en la casa y verdaderamente léelo, no por leerlo como yo antes lo leía. Léelo pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele grandemente esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Jesús le dijo: ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él le dijo: el que tuvo misericordia de él. Jesús le dijo: ves y haz tú lo mismo. Amén. Gloria a ti, Señor, por tu palabra. ¿Tenemos misericordia de los demás? No. Juzgamos cuando alguien hace mal hecho o cuando algo pasa. Por ejemplo, cuando muchas veces he escuchado eso cuando ha pasado los tiroteos en las escuelas. Yo oigo tantos comentarios y empiezan a hablar de la persona que sacó el arma, de la persona que hizo, que a cuántos mató, y empezamos a juzgar a esa persona. Porque hizo esto, lo otro, que mira, que no tenía que... Jesús no era eso.
Jesús verdaderamente en ese momento hubiera tenido misericordia de ese muchacho y hubiera ido y lo hubiera recogido. Eso es lo que hacía Jesús. Y muchas veces yo caí en eso también. Por eso hoy quería verdaderamente llevar esta palabra. Porque muchas veces yo también jugué. Y muchas veces. He tenido que ir mucho delante del Señor de rodillas y pedirle perdón por todas las cosas que he hecho. Y por toda la vida farisea que he llevado. Porque verdaderamente estaba diciendo ser una religiosa. Y en el punto número 2, descubrí aquí, en este capítulo que leímos, en Lucas 5, los discípulos de Jesús. ¡Wow! El Señor me empezó a inquietar tanto, porque cuando yo leía esto, en Lucas 5, los discípulos de Juan con frecuencia hacen oraciones y los fariseos también. Pero los de Jesús comen y beben. Y yo decía, comen y beben, Señor, que tú me quieres hablar aquí. Comen y beben. Si supuestamente dice que en la palabra no puedo beber, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo reunirme con pecadores, o no puedo ir aquí, o no puedo ir allá. Pero los discípulos tuyos comen y beben. Si ellos comen y beben, están haciendo lo mismo que tú haces, Señor, le decía yo. Señor, muéstrame tu vida. Señor, muéstrame qué tú hiciste. ¿Cómo fue tu vida aquí en la tierra? Porque esa es la que yo quiero llevar. Amén. Esa es la que yo quiero llevar. Y lloré mucho delante del Señor. Y le pedí mucho perdón al Señor. Porque muchas veces yo decía, no, yo no me puedo reunir con esas mujeres. A donde hay esa fiesta mundana, yo no puedo ir. Yo ahí no puedo ir. Yo tengo que estar lejos de los borrachos. Porque yo no puedo hacer eso. Muchas veces. Pero ahí el Señor me empezó a mostrar a cada casa que Jesús fue y que llevó Jesús. Porque si Jesús no hubiera hecho eso, nosotros no hubiéramos estado aquí ahora. Gracias, Dios. Y la primera casa que Jesús visitó fue que hizo el milagro en la boda de Caná. A Jesús lo invitaron a esa boda. Si hubiera sido como nosotros, como un fariseo, hubiera dicho, yo no voy a ir. Ahí yo no voy. ¿Saben por qué yo no voy? Porque ahí hay pecadores, prostitutas, gays, borrachos. Ahí yo no voy. Pero él fue. ¿Saben por qué fue? Porque ahí él demostró su gloria. Y los discípulos creyeron en él en ese momento, porque convirtió el agua en vino. Amén. La otra casa donde Jesús visitó fue la casa de Pedro. Le doy la gloria al Señor porque esto fue revelación del Espíritu Santo. Él me fue llevando a cada casa donde Jesús fue. Amén. Esto no puede ser por mí, mis hermanos. Porque humanamente yo no hubiera podido descubrir esto. Amén. Esto me lo reveló el Espíritu de Dios que está en mí y que está en cada uno de ustedes. Amén. En la casa de Pedro, ¿qué Jesús hizo en la casa de Pedro? Él sanó la suegra de Pedro. ¿Qué llevó ahí Jesús en esa casa? Sanidad y servicio. Amén. Y eso lo podemos hacer tú y yo. Amén. Si no somos fariseos, si somos discípulos de Jesús. Amén. Yendo por cada casa, viendo cada necesidad que hay en las personas. Pero no cerrarnos en nuestra propia casa. Tenemos que salir. Jesús caminaba de aldea en aldea. Visitaba de casa en casa. ¿Hacemos eso nosotros? Por eso yo descubrí que yo era una farisea. Y ahí él sanó a la suegra de Pedro y dice que después ella le servía.
Y eso mismo podemos hacer tú y yo. Amén. La tercera casa es la casa en Capernaum. Dice que ahí estaban todos reunidos y había mucha cantidad de personas, pero tanta cantidad de personas, y Jesús estaba enseñando el misterio del reino de los cielos. Y habían tantas personas, y había un hombre que estaba paralítico en su lecho, y sus amigos, cuando oyeron que Jesús estaba en esa casa, abrieron un hueco en el techo y por el techo entraron y lo llevaron a Jesús. Pero ¿qué hizo Jesús ahí? Llevó restauración y perdón de pecados. El pasaje. ¿Mm? El pasaje. No, sí, lo puedo dar para que ustedes lo busquen en la casa, porque si me pongo a leer Pero todo. el pasaje. En Lucas 2, del 1 al 11. El anterior de la casa de Pedro está en Lucas 4, gracias mi hermana. Lucas 4 de 38 al 39. Cuando entraron por el techo, Jesús vio la fe de ellos. Amén. Y Jesús le dijo, levántate, tus pecados te son perdonados. Amén. Gloria a ti, Señor. Pero eso lo podemos hacer tú y yo también si somos un discípulo de Jesús. Amén. Podemos ir a cada casa, podemos prestar nuestras casas, podemos hacer comidas en nuestras casas para que las personas vengan a recibir de Jesús. Amén. No importa quién sea, los vecinos, compañeros de trabajo, quien sea, pero hay muchas personas necesitadas de Jesús. Y vemos que ahí, en esa casa, prestaron la casa a Jesús para que Jesús ahí predicara la palabra de Dios. Amén. Y muchas personas conocieran, pero también para que ese paralítico pudiera ser sano y libre de los pecados. La otra casa es la casa de Simón y está en Lucas 7, 36 al 46. En esta casa vemos, vamos a leerlo, Lucas 7 o algunos versículos. Lucas 7 del 36. Perdón. Lucas 7, 36 dice, y uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Fíjate que Jesús siempre hacía lo mismo. Jesús entraba a las casas y comía con ellos. Y eso es lo que hoy quiero hacer contigo también. Amén. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume y poniéndoselo detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza y lo besaba y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. ¿Se dan cuenta? Amén. ¿Qué hizo Jesús ahí? Era una mujer pecadora. Era una mujer que derramó todo delante del Señor. No le importó lo que era ella. Lloró y con sus lágrimas y sus cabellos secó los pies del Señor. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere hoy de ti, de mí. Gloria a ti, Señor. Que llevemos cada cosa que hay en nuestro corazón delante del Señor. Y si tenemos que llorar, lloremos, como yo lo he hecho, con Amén. todo esto que el Señor me ha confrontado. Llorar, como lloró esta mujer a los pies de Jesús. Y eso fue lo que el Señor hizo en esa casa. Él dice que llevó unción y perdón. La perdonó, pero sobre ella también vino una unción. Amén. Gloria al Señor. La otra casa fue la casa de Jairo. Eso está en Lucas 8, 41 y 56. ¿Cuál es qué? La casa de Jairo. Que no lo vi, la mitad, perdón. La casa de Jairo. 8, ¿qué? 8, 41 y 56. En la casa de Jairo, Jairo era uno de los oficiales de la sinagoga.
uno de los principales oficiales de la sinagoga. Y dice que Jesús resucitó a la hija de Jairo. Porque Jesús viene a dar vida. Todo lo que está muerto, Él lo resucita. Amén. Gloria a ti, Señor. La otra casa es la casa de Marta y de María. Ahí llegó la palabra. Ahí. Y ese no tengo el pasaje, pero lo pueden buscar. La casa de Marta y de María. Marta está afanada, todos sabemos ese pasaje, con las cosas de este mundo, y María estaba a los pies de Jesús escuchándola. Gloria a ti. Y ahí el Señor verdaderamente llevó la palabra de Dios, porque le dijo bien claro, Marta, afanada, afanada, pero María está haciendo la mejor parte. María está a mis pies. Gloria a ti, Señor. Y la otra casa es la casa de Zaqueo. Ahí Jesús llevó salvación. Lucas 19, del 1 al 10. Llevó salvación. Dice que este hombre, vamos a leerlo un momentico porque es bien importante esto, en Lucas 19. En Lucas 19 dice, en el versículo 5, deja a partir del 1, pero solamente voy a leer algunos. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Amén. Fíjate, Jesús lo vio desde ese momento y lo escogió ya para salvación. Amén. Hoy yo me voy a quedar en tu casa. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y eso lo podemos hacer tú y yo. Podemos llevar la salvación de Jesús a cada casa. Amén. Gloria a ti, Señor. Y la otra casa fue la casa en el cenáculo, cuando Jesús comió la Pascua con sus discípulos. Amén. Eso está en Lucas 22, del 10 a 14. Vemos cómo Jesús preparó todo para comer la Pascua con sus discípulos. Y eso mismo hace Jesús con cada uno de nosotros. Él prepara este lugar para que vengamos a tener comunión con Él. Antes de que nosotros lleguemos, ya Jesús, ya Dios está aquí. Amén. Y está preparando un lugar para ti y para mí en este lugar. Para que nosotros podamos encontrarnos con Él aquí en comunión con los hermanos. Eso es muy importante. Amén. Y la otra casa fue en Emaús. Llevó la visión espiritual. Amén. Eso está en Lucas 24, del 13 al 35. Dice que los discípulos estaban asombrados cuando Jesús resucitó y todos iban dos de ellos por el camino caminando y estaban todos asombrados qué pasó y Jesús se le paró al lado y empezó a hablar con ellos. Y ellos no sabían quién era. Hasta que Jesús abrió los ojos y los oídos espirituales de ellos. Amén. Y eso es lo que tú y yo necesitamos para ser un discípulo de Jesús. Gloria a ti, Señor. Nuestros ojos y nuestros oídos espirituales abiertos. Gracias. Y la última casa es la casa de los discípulos, en Juan 20. Dice que ahí Jesús derramó el Espíritu Santo sobre nosotros. Sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Jesús. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Gloria a ti. Él sopló espíritu de vida sobre nosotros. Sopló el Espíritu Santo sobre nosotros. Y dice la palabra que cosas mayores que Él, nosotros haremos. Gloria a ti, Señor. Y yo te hago esta pregunta ahora. ¿Eres tú un discípulo de Jesús? No me respondas. Si no responde tú con el Señor. Y yo he sentido en este momento tener un tiempo como iglesia, un tiempo que verdaderamente cada uno de nosotros podamos estar con el Señor y podamos pedirle perdón al Señor si hemos sido unos fariseos, cómo nos hemos comportado, qué hemos hecho. Derramar todo delante del Señor hoy en arrepentimiento de pecado, porque el Señor sí conoce nuestro corazón. Amén.
He sentido que cada uno de nosotros tengamos un tiempo a solas con el Señor, un tiempo, y después yo los voy a guiar en oración. Verdaderamente todo lo que hemos aprendido hoy, cómo era la vida de los fariseos y cómo era la vida de Jesús. Tener un tiempo, pedirle perdón al Señor si hemos fallado. Si siente de rodillas, si siente levantarse, si siente levantar las manos, como usted sienta en este momento, tener un tiempo con el Señor, orar al Señor y pedir perdón en que hemos fallado. Y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Tengo todo seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida. Estremece mi estructura, sana todas las heridas. Camina en santidad, quiero amar solo a ti. Te encontré en mi verano, a su mirada. Como sandero, quiero subir a lo más alto, quiero bailar, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Tengo todo seguir a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas. Camina en santidad, quiero amar solo a ti. En ti encontré mi primer amor, a su mirada en mí. Sí, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, porque tu Espíritu es Espíritu de verdad, el que revela todo lo oculto del Padre, el que cada día nos habla, Señor. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos aquí en este día, en esta tarde, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres traer arrepentimiento y perdón de pecados a tu iglesia, Señor. Tú quieres que seamos transparentes delante de ti. Y hoy cada uno de nosotros hemos venido delante de tu presencia, delante de ti, Señor, reconociendo en qué hemos fallado. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de misericordia. Tú eres un Dios que nos perdona, Señor.
Tú eres un Dios que no tienes en cuenta nuestro pecado, Señor. Cuando venimos delante de ti con un corazón arrepentido, un corazón humillado, un corazón que verdaderamente reconoce, Señor, que necesitamos de ti. Que si no es por ti no podemos ser cambiados, Señor. No importa los años que llevemos en el Evangelio. No importa cuánto conozcamos de la palabra, Señor. Porque así mismo eran los fariseos, Señor. Pero eran llenos de hipocresía, de maldad. Padre, no queremos hacer eso, Señor. Queremos que todo lo que hay en nosotros y en nuestro corazón, tú lo cambies. Tú lo cambies. Mi hermano, si hay algo en lo que tú hoy has puesto delante del Señor, díselo con tus labios. Díselo al Señor que te cambie. Dile al Señor que tú no quieres ser ese religioso, que tú quieres tener ese vestido nuevo que Él quiere poner en ti, algo nuevo, algo fresco, ese vino nuevo en odres nuevos. Díselo al Señor en este día. Y si en algo has fallado, díselo al Señor también, que te ayude. Que te ayude si estás luchando con algo que no puedes hacer. Si estás luchando con falta de perdón. Si estás luchando con cosas en tu corazón como el odio, el rencor, la envidia. Pídele al Señor que te cambie. Si estás luchando con la ira, con las malas contestas, pídele al Señor que te cambie tu hablar. Pídele al Señor en este día. Él es todopoderoso. Él lo puede hacer. Que Él transforme tu mente para poder creer en tu palabra como la mente de Cristo Jesús. Que Él transforme tu corazón y mi corazón. Dile al Señor en esta mañana, como le decía David, examina mi corazón, Señor. Toda perversidad, todo lo que hay en mi corazón, sácalo. Toda hipocresía, Señor, porque esto es pecado y a ti no te agrada. Dame un nuevo hablar, Señor. Dame un nuevo pensar. Dame un nuevo caminar, Señor. Que yo pueda hacer lo que tú hiciste con tus discípulos. Que yo pueda ser un discípulo de Jesús. Que yo pueda ir de casa en casa, llevando salvación, restauración, perdón de pecados. En el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo en mí. Díselo al Señor, porque el Espíritu de Dios está contigo. Y el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos está contigo. Y Él te ha dado poder y te da autoridad para ir de casa en casa, llevando el Evangelio de Jesucristo, llevando el reino de los cielos aquí en la tierra. Tú tienes poder y autoridad, porque está en Cristo Jesús y en el Espíritu de Dios que mora en ti. Tú no estás sola, ni solo. Tú eres algo precioso en las manos de Dios. Pero necesitas, igual que yo, ser cambiada. Necesitas que tu corazón sea restaurado, sea limpio, para poder hacer el propósito de Dios. Porque mientras tu corazón y mi corazón esté sucio, no podemos, porque no tenemos autoridad. No tenemos autoridad para ir delante de las personas a hablarles de Jesús, cuando nuestra forma de hablar y de caminar y lo que hacemos no reflejamos el amor de Jesús. Y Jesús quiere eso, que reflejemos el amor de Jesús a cada persona. Porque así es como las personas van a llegar a los pies de Cristo. Hasta nuestras propias familias. Hasta nuestras propias familias no van a recibir a Jesús
si tú y yo no cambiamos, si nuestro corazón no es restaurado, si nuestro corazón no es limpio, y hoy el Señor te dice, yo quiero hacerlo. Gracias, Padre. Yo quiero depositar ese vino nuevo en ese odre nuevo. Gracias. Porque el Señor quiere poner en ti un vino nuevo, un vino fresco. Porque Dios, a través de Jesús y a través de tu Espíritu Santo en nosotros, hace cosas nuevas cada día. Gracias. Para eso es que venimos a su iglesia. Para eso es que nos reunimos. Para que cada domingo tengamos con una expectativa nueva de recibir algo nuevo de Jesús. Algo nuevo de Jesús. Gracias. Él quiere hacerlo contigo hoy, como lo hizo conmigo un día. Qué misericordia. Como yo tuve que arrodillarme delante del Señor y pedirle perdón por tantas cosas, Santo eres Dios. que yo me creía buena cristiana y me creía servir a Dios con mi corazón y no lo estaba haciendo. Gracias. Hoy el Señor quiere hacerlo contigo. Gloria a tu nombre, Jesús. Pídele perdón al Señor. Hoy es un tiempo de restauración, un tiempo de cambio, un tiempo nuevo para la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo está viviendo en pecado, está viviendo en religiosidad, Señor. está viviendo como fariseos, pero no está llevando el amor de Jesús a las personas. Gracias. No lo está llevando porque nosotros necesitamos cambiar. Amén. Y Jesucristo es cambio en nuestras vidas. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu iglesia Nuevo Comienzo. Santo de Dios. Gracias porque tu Espíritu está aquí. Espíritu Santo. Porque tú nos estás llamando a santidad. Espíritu Santo. A santidad delante de ti. Porque lo dice tu palabra, que sin santidad es imposible ver a Dios. Restaura, Y queremos ser santificados, queremos ser limpios. Cambia mi mente. Queremos, Señor, servirte con los dones que tú has puesto en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Santo. Este momento. Padre, yo siento en mi corazón que tú quieres levantar en este lugar Santo, 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 santo. grandes obreros y obreras de Dios. Tú tienes grandes dones y tú lo sabes, pero estás luchando y el Señor quiere limpiarte Gracias. para que tú empieces a utilizar esos dones para la obra de Dios. Díselo al Señor en este día, como yo un día se lo dije. No importa cuántas pruebas vengan, no importa cuántas cosas vengan, pero en esa prueba tú vas a ser fortalecida o fortalecido. En esa prueba tú vas a crecer espiritualmente. Gloria a tu nombre. Y en esa prueba el Señor va a hacer algo grande en ti. Dile al Señor en este momento, no importa lo que venga, pero yo quiero servirte. Gloria. Yo quiero hacer tu voluntad en esta tierra. Y yo quiero que tú me moldees, como dice tu palabra, a imagen y semejanza de Jesús. A imagen y semejanza de Dios. Como tú nos creaste desde antes de la fundación del mundo, Señor, con un propósito. Gracias. Como tú nos creaste a imagen y semejanza de Dios, sin pecado. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Alabado sea tu nombre. Amén. Glorificado sea. Amén. Gracias porque es un tiempo nuevo a tu iglesia. Amén. Gracias, gracias. Bendito sea tu nombre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.